Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente cautivador. Un viaje que casi parece desafiar las leyes de la física. Y del tiempo, diría yo, Exacto, del tiempo. Hablamos de la isla Lama en Hong Kong. que es un sitio fascinante. Lo es. Y a ver, para nuestra audiencia que siempre busca absorber conocimientos con sustancia, pero huye un poco de la sobreinformación pesada, esta inmersión de hoy está diseñada exactamente a medida. Totalmente. Tenemos en nuestras manos un informe narrativo muy exhaustivo. Y ojo, porque este documento detalla cómo esta isla no es solo la típica escapada para comer marisco un domingo. Ya no es solo domingueo. Para nada. Es un auténtico tesoro cultural que ha quedado sellado herméticamente por el tiempo. Ujú. Así que nuestra misión hoy es clara. Vamos a desentrañar 5 relatos históricos fascinantes de este pedazo de tierra. Y vamos a descubrir también esas joyas ocultas que albergan para quien viaja hasta allí. Eso es. Y sobre todo extraer reflexiones sobre qué significa realmente conservar un lugar en pleno siglo XXI. Así que vale, vamos a desgranar esto. Vamos a ello. Porque resulta increíble pensar que, frente al desarrollo frenético, casi agresivo, diría yo, de la isla de Hong Kong y Kowloon, Con esos rascacielos infinitos, sí. claro, con esa selva de cristal, pues Lama haya quedado totalmente marginada por el reloj, preservando una esencia casi rural. Sí, es un contraste fenomenal. Y si conectamos esto con el panorama general, debemos entender que esa falta de desarrollo masivo en Lama no es en absoluto un fracaso económico. Aunque mucha gente lo viera así. Claro, durante mucho tiempo los planificadores urbanos lo veían como un atraso. Pero el informe que estamos manejando hoy lo define con un término genial, que es la paradoja de la ciudad antigua desolada. Me encanta ese concepto. Es muy visual. Es decir, esa aparente desolación, esa falta de inversión para construir puentes gigantescos o centros comerciales, fue el accidente histórico perfecto. Ya, al no hacer nada, actuó como escudo. Exacto. Al no asfaltar cada centímetro cuadrado, actuaron como una cápsula del tiempo. Se preservaron casi sin querer milenios de historia intacta. Es que es un fenómeno maravilloso. Lo es, donde la inacción se convierte en la forma más pura de conservación. Y fíjate si esa cápsula del tiempo es profunda, que los documentos nos llevan nada menos que 5.000 años atrás. O sea, a nuestra primera historia. Un salto temporal importante, sí. Un salto de gigante. Yo te confieso que estaba convencida de que la historia de estas islas empezaba pues con 4 pescadores tranquilos hace un par de siglos. Es lo que piensa todo el mundo. Claro, pero los yacimientos arqueológicos de las bahías de Taiwán y Xinye cuentan otra película totalmente distinta. Completamente. Hablamos del Neolítico tardío. A mí me dejó a cuadros leer que allí mismo se encontraron moldes de piedra de la Edad de Bronce, Sí, moldes para fundir armas. moldes para hacer hachas y cuchillos. Exacto. Y estamos hablando de fechas en torno al año 1500 a.C. Para ponerlo un poco en contexto, mientras en otras partes del mundo se levantaban imperios antiguos, en las playas de Lama había artesanos trabajando el metal. Madre mía, Lo fascinante aquí es cómo este descubrimiento cambia por completo el paradigma de lo que creíamos saber. claro, porque rompe el mito. Totalmente. Tradicionalmente la narrativa oficial de Hong Kong se ha resumido en que era una simple aldea humilde de pescadores antes de que llegaran los británicos a montar su gran puerto. Ya, el típico relato colonial. Eso es. Pero estos moldes de piedra demuestran que Lama era un centro tecnológico y cultural regional de primerísimo nivel. Una especie de polo industrial de la antigüedad, ¿no? Así es. Era un núcleo vital para los pueblos conocidos como Baiyue. Que el informe menciona mucho a los Baiyue. Sí, y para entender este término de forma sencilla, los Baiyue no eran un solo país. Eran un conjunto muy diverso de pueblos indígenas y tribus marineras que habitaban toda la costa sur de lo que hoy es China. Mucho antes de la cultura dominante. Exacto, mucho antes de que se asimilaran. Eran maestros absolutos de la navegación y, como vemos ahora, de la metalurgia. ¡Qué pasada! Esto redefine la historia temprana por completo. Y tanto. E invita a cualquier persona que viaje a esas bahías a cambiar el chip. Ya no se trata solo de ver una playa bonita para tomar el sol. Ya no es solo la toalla y la arena. Claro, se trata de pisar esa arena sabiendo que hace 3.500 años, en ese mismo metro cuadrado, había especialistas dominando la fundición de bronce. Para exportar armas a toda la costa. Es de locos. Es como pasear literalmente por encima de las raíces de una civilización oceánica entera. Tal cual.
Pero claro, tener una costa tan estratégica y tan compleja geográficamente, pues también atrae a otro tipo de navegantes, Unos navegantes menos legales, digamos. mucho menos legales. Y aquí damos un salto temporal a nuestra segunda historia, que nos mete de lleno en la dinastía Qin. Una época muy turbulenta. Sí, los documentos hablan del poder naval y de la diosa del mar, y marcan dos joyas ocultas que son básicamente la cara y la cruz de una misma moneda. Las cuevas y el templo. Exacto. Por un lado, las cuevas marinas naturales de Sokuwan. Y me vas a perdonar, pero la leyenda del pirata Cheng Po Chai y su flota de la bandera roja suena a superproducción de Hollywood total. Desde luego que lo parece. Tiene todos los ingredientes. Para ubicar a la audiencia, la dinastía Qing fue la última dinastía imperial china. Que duró hasta el siglo XX, ¿no? Eso es, desde el 17 hasta principios del 20. Fue una época de enormes convulsiones y en sus costas el control del emperador a veces Inexistente casi. era más una sugerencia que una realidad. Y ahí es exactamente donde entra Chiang Po-chai. Que no era un pirata cualquiera. Que va, no era un simple ladronzuelo de barcos. Comandaba una confederación pirata gigantesca. Hablamos de más de 500 barcos y decenas de miles de hombres bajo su mando. Es que 500 barcos se dice pronto. Una armada en toda regla. Una flota capaz de desafiar a imperios. Y el informe detalla cómo utilizaban la geografía laberíntica de la isla de Lama, concretamente esos recovecos ocultos de Sokuwan. Como su base de operaciones principal. Claro, era el escondite perfecto. Y según dicen los locales, todavía hay tesoros escondidos por ahí que nadie ha encontrado. Eso siempre le da un toque místico. Total. Pero espera, porque frente a ese caos absoluto de los piratas, en la otra punta de la isla, en Yungshuewan, tenemos el histórico templo de Tin Hau. La diosa del mar. Eso es. Un templo con más de 100 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo encajan estas dos realidades tan distintas en una misma isla? Pues esa es la dualidad sociológica clave que expone el informe y es brillante. Piensa en cómo era la vida diaria de los isleños en aquel entonces. Pura supervivencia, me imagino. Absolutamente. Por un lado tienes las cuevas de Soxcuwan que representan el peligro constante, el caos, la brutalidad pura de la piratería. Claro, salir a pescar era jugártela. Salir a pescar significaba jugarte la vida y no solo por una tormenta imprevista, sino porque te podía abordar la flota de la bandera roja y se acabó todo. Tela. Y en el extremo opuesto tienes la devoción inquebrantable en el templo de Tin Hau. Esto ilustra la necesidad humana de aferrarse a algo cuando todo a tu alrededor es incierto. Frente a un mar que te da de comer, pero que te mata. Exacto. La comunidad necesita orden y protección espiritual. El templo no era solo un edificio para ir a rezar los domingos. Era el ancla. Era el ancla psicológica de toda la población. Sin eso no podrían haber soportado la presión. O sea, un refugio físico para los piratas en las cuevas y un refugio mental para los pescadores en el templo. Me parece una imagen potentísima. Muy poética, sí. Y fíjate, hablando de cuevas y de buscar refugios, la historia del Lama da un giro oscurísimo unas décadas después. Sí, la época contemporánea golpea fuerte. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque entramos en nuestro tercer relato, directo a la Segunda Guerra Mundial. Una etapa muy dura para Hong Kong. Hay un lugar cerca del pueblo de Lo Shing conocido como las Cuevas Kamikaze. Y mira, el nombre ya te pone los pelos de punta. Sí, es un vestigio directo de la ocupación japonesa en la región. ¿Y qué pasó exactamente ahí? Pues la estrategia militar en ese momento, con un imperio japonés que ya empezaba a colapsar y actuaba muy a la desesperada, fue excavar estas galerías directamente en la roca de la costa. Literalmente túneles en el acantilado. Exacto. Y el objetivo: esconder lanchas rápidas, suicidas, cargadas hasta los topes de explosivos. ¡Qué barbaridad! El plan era mantenerlas ahí ocultas y si la flota aliada se acercara a retomar Hong Kong, lanzarlas a toda velocidad contra los cascos de los barcos enemigos. Es la desesperación bélica en su máxima expresión. Totalmente. Pero lo que me ha dejado fascinada de los documentos no es tanto la estrategia de los generales japoneses, sino la intrahistoria de los locales. El contraste es brutal. Es que la vida sigue pase lo que pase. Resulta que mientras el ejército preparaba máquinas de matar en la playa, los agricultores de Lama tenían su propia misión de supervivencia. De campesinos que se levantaban a las 3 de la madrugada en una oscuridad absoluta para llevarse a sus vacas a lo alto de las montañas. Y lo hacían por una razón muy cruda. Claro, porque los soldados japoneses, que estaban muertos de hambre, se las robaban para comérselas. Esa imagen es un ejemplo perfecto de la tensión entre la macrohistoria y la microhistoria. Pero a ver, párate a pensarlo un segundo.
Intentar mover a una vaca de noche por un sendero de montaña resbaladizo, Sin hacer un solo ruido. sin hacer ruido para que no te fusile una patrulla militar. Tiene que ser una pesadilla logística y un terror absoluto. Es una pesadilla, sí, pero demuestra hasta qué punto llegaba el instinto de supervivencia de esta gente. Ya te digo. En la macrohistoria tienes el gran relato militar, los túneles, las lanchas suicidas, los movimientos de tropas, todo eso simboliza muerte y destrucción. Lo que sale en los libros de texto, vaya. Exacto. Pero en la microhistoria, la de ese campesino tirando de una vaca a las 3 de la mañana, lo que ves es una resiliencia vital asombrosa. Porque la vaca lo era todo. Para ese agricultor, la vaca no era solo comida, era su tractor, su capital, su única herramienta para arar la tierra cuando la guerra por fin acabara. Proteger a ese animal era proteger el futuro de su familia entera. Y el de su comunidad. Es el triunfo de la vida cotidiana sobre la locura de la guerra. Exactamente. Por eso hoy, cuando alguien camina por el sendero hacia esas cuevas del oso Xing, no está haciendo una simple ruta de senderismo o sacando fotos bonitas. Son un recordatorio Bastante que tuvo aquel conflicto. sobre personas corrientes que en el fondo lo único que querían era seguir labrando su tierra. Seguir viviendo en paz. Y ese instinto de proteger lo que importa, de dejar que la vida siga su curso natural, nos conecta maravillosamente con el presente de la isla. Que es la cuarta historia que analizamos. Exacto. Nuestra cuarta historia documentada es lo que el informe llama el milagro verde y la ética ecológica. La joya oculta aquí es la zona de Shanwan. Pero estricta para proteger ecosistemas que son extremadamente frágiles o raros. Y tan estricta. Resulta que esta bahía de arena es la única zona de desove conocida en todo Hong Kong para la tortuga verde, Que es una especie además muy amenazada. en grave peligro de extinción a nivel mundial. Y lo que me sorprende leyendo el documento son las medidas tan drásticas que han tomado. No se andan con chiquitas. ¿Qué va? No es que hayan puesto un cartelito pidiendo por favor que no molestes a las tortugas o que no tires basura. Es que está terminantemente prohibido pisar la playa. Ni siquiera acercarse en barco. Exacto. Prohibido entrar con barco en la bahía adyacente desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. 7 meses de bloqueo total. Y como decíamos, no es una recomendación amable para el turista, Ya, es que la multa por saltarse esto es de $50.000 de Hong Kong. que al cambio es una pequeña fortuna. Bastante dinerito, sí. Pero te pregunto, a nivel sociológico, ¿es realista aplicar esto hoy en día? Quiero decir, estamos en la era de Instagram, donde si un lugar es bonito, la gente siente que tiene el derecho divino de ir, pisarlo y hacerse un selfie. Es la gran paradoja de nuestra época. Y ahí es exactamente donde el informe introduce un concepto crucial, que es la ética ecológica. Cuéntame más sobre eso. Esto plantea una pregunta importantísima sobre los límites del turismo moderno. Shanwan nos da una bofetada de realidad y una lección de humildad increíble. Porque nos dice que no podemos entrar. Nos enseña que el mayor valor turístico que podemos aportar en ciertos lugares es precisamente nuestra ausencia. La no intervención. Exacto. El informe habla de la no intervención. Para que ese ecosistema tenga éxito y las tortugas puedan desovar en paz, los humanos tenemos que aceptar que no todo el planeta es nuestro patio de recreo. Qué gran verdad. Hay joyas que para seguir existiendo necesitan estar encerradas en una especie de caja fuerte legal durante medio año. El turismo de la ausencia. Me encanta cómo suena eso. Es un concepto muy potente. Es que la verdadera experiencia de visitar al lama no es ir a ver a la tortuga y molestarla con un flash. Es quedarte en otro pueblo tomando un té y pensar qué maravilla que a un par de kilómetros de aquí esa tortuga tiene su espacio seguro. Precisamente porque tú has decidido no ir, Es un cambio de mentalidad radical, la verdad. es la forma más elevada y madura de participar en la conservación del planeta. Entender que tu no presencia es de hecho tu mayor aportación. Y esa idea de que la comunidad, o en este caso quienes visitan la isla, se sacrifiquen o colaboren por un bien mayor, encaja a la perfección con la quinta y última historia. Que nos lleva a un pasado muy reciente. Sí, a la vuelta de la esquina, en los años 70 y 80. Los protagonistas aquí son los antiguos pueblos de Mo Tat Wan y Lo So Shin, y lo llaman la travesía de la vida. Un nombre muy apropiado. Hoy en día ves los ferries modernos y súper cómodos que conectan Lama con la gran ciudad, y parece que esto siempre fue así de fácil. Pero nada más lejos de la realidad. Los documentos detallan una situación de hace apenas 30 o 40 años que de verdad te pone los pelos de punta. Totalmente. Hablamos de una época en la que la infraestructura era casi inexistente. Para subir a un barco, la gente tenía que hacer equilibrios sobre tablones de madera mojados. Un peligro constante.
Y el tema crítico por encima de todo era la sanidad. Claro, las emergencias. El informe recoge testimonios sobre las crisis médicas y muy concretamente los partos complicados, Ujú. que en una isla aislada eran de vida o muerte. En la isla había parteras tradicionales estupendas, pero cuando la cosa se torcía y la vida de la madre y el bebé corrían peligro de verdad, la única opción era el Hospital Chanjuk. Que está en la isla de Hong Kong, al otro lado del mar. Imagínate la escena. No había helicópteros de rescate ni lanchas medicalizadas. Había que subir a una mujer de parto a un pequeño bote de madera, De noche muchas veces. de noche, enfrentándose al oleaje del canal y que un vecino remara a puro pulso hasta la ciudad. Es una travesía épica por pura supervivencia. Es que te lo imaginas y parece de película. Y si analizamos esto desde un punto de vista sociológico, esas travesías médicas de emergencia en mitad de la noche nos revelan algo mucho más profundo sobre Lama. Nos hablan de la comunidad. Exacto. Nos hablan de una fortísima cohesión comunitaria. Al carecer de infraestructuras estatales o médicas sólidas, el espíritu de ayuda mutua se convirtió en el auténtico pegamento social de la isla. Claro, dependías de al lado. Tu vecino no era solo el señor que vivía en la casa de al lado, era tu red de seguridad vital. Para todo, además. Ya fuese para un funeral, para reconstruir un techo tras el paso de un tifón, o para remar como un loco en mitad de la noche para salvar una madre y a su hijo, toda la comunidad se volcaba. Es brutal el contraste, ¿verdad? A un lado del agua tienes la metrópolis masificada de Hong Kong, donde puedes vivir 20 años en un rascacielos y no saber ni cómo se llama tu vecino de puerta. Que es lo habitual en las grandes ciudades. Y al otro lado, a un paso en barco en Lama, tu vecino es el que te salva la vida remando en la oscuridad. Es la antítesis del individualismo urbano. La resiliencia de esta gente no venía del cemento armado ni de la tecnología punta, venía del capital humano. Del grupo. Quien pasea hoy por las callejuelas estrechas de Mutatuan, si presta un poco de atención, casi puede palpar esa historia de solidaridad impresa en la propia arquitectura. En esas casas apiñadas, unas con otras. Exacto. Bueno, es una pasada ver cómo estos 5 hilos se van tejiendo a lo largo del documento. Tenemos los moldes prehistóricos, piratas escondiéndose en rocas, campesinos salvando a sus vacas, tortugas marinas superprotegidas y vecinos remando para traer nuevas vidas al mundo. Un mosaico completísimo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? Porque si juntamos todas las piezas, la conclusión del informe es súper contundente. Viene a decir que Lama no es solo un trozo de tierra verde para ir a huir del ruido. ¿Es la conciencia viva de la civilización urbana de Hong Kong? Es como el espejo retrovisor de la gran metrópolis. Funciona como un recordatorio físico y tangible de que el progreso humano no tiene una sola marcha. Ni una sola dirección obligatoria. La isla de Lama logró resistir de forma casi milagrosa esa obsesión por la velocidad y la eficiencia que devoró al resto del territorio. Que es lo que define a Hong Kong normalmente. Y esa supuesta desolación, ese retraso en el desarrollo del que se quejaban amargamente algunos políticos en los años 80, fue exactamente su escudo protector. Lo que la salvó. Fue lo que permitió que en unos pocos kilómetros cuadrados convivan restos de hace 5.000 años, cicatrices de la guerra y el santuario de una especie frágil. Y la reflexión final del documento hace un llamamiento directo. Quien visita la isla debe dejar de ser un simple turista para convertirse en un guardián. Un guardián del tiempo, casi. Aprender que a veces el mayor logro del progreso es saber dónde parar. Saber que no asfaltar, no intervenir y dejar las cosas estar es la forma más sofisticada de conservación. Es una nueva forma de interpretar los mapas. Entender que debajo de la superficie hay capas de tiempo que merecen un respeto absoluto. Sin duda. Y para cerrar este viaje hay un detalle que aparece escarbando en los documentos, algo que apenas se menciona de pasada, pero que me parece el broche de oro para dejar a nuestra audiencia dándole vueltas a la cabeza. Tiene que ver con la burocracia, curiosamente. Literalmente, papeleo. Un retraso administrativo. El tema de la jurisdicción. Es fascinante. Resulta que después de las guerras del opio, la isla de Hong Kong y la península de Kowloon fueron cedidas a la corona británica rapidísimo. Y ahí empezó su explosión industrial. Claro. Pero Lama, no. Por caprichos de la geografía o falta de interés inicial, Lama permaneció bajo el gobierno de la dinastía china durante muchísimas décadas más. Un desfase brutal. No fue hasta el año 1898, con la firma de un nuevo tratado, que Lama pasó a formar parte del gobierno colonial británico. Y esto es espectacular si lo piensas en frío.
¿Hasta qué punto un simple retraso burocrático, una firma que se aplazó en un despacho, pudo alterar literalmente el flujo del tiempo de una isla entera? Es que le cambió el destino. Esa demora de varias décadas creó un universo paralelo. Mientras Hong Kong ya aceleraba a fondo hacia la modernidad capitalista, Lama seguía anclada en el ritmo imperial antiguo. ¡Qué locura! Las fronteras políticas y los tratados no solo dividen la Tierra en un mapa. A veces, de forma misteriosa y fortuita, son capaces de congelar el tiempo. Dividen el tiempo mismo. Es una reflexión maravillosa. ¡Qué barbaridad! Y con ese pensamiento cerramos por hoy. Esperamos que esta inmersión en los secretos del Lama haya despertado curiosidad y haya dado unas cuantas herramientas nuevas para mirar el mundo y los espacios vacíos con otros ojos. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis a fondo.